Jesucristo es el centro de todo. Amén. Jesucristo es el centro de nuestras vidas. Debe serlo. Hebreos, capítulo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Anoche entonces recordábamos y teníamos supremamente claro que nuestro Señor Jesucristo es Señor de señores, es el autor, es el consumador de la fe, es y debe ser el centro de nosotros y el que llena todo en todos, como lo dice también la palabra del Señor, el que llena todas nuestras vidas, el que es suficiente para nosotros. Escúchelo, entiéndalo y recuérdelo, por favor. Jesucristo, nuestro Señor, debe ser suficiente para usted y para mí. Suficiente. No necesitamos otra cosa, lo hablábamos anoche, lo recordábamos. No necesitamos algo más. Y usted lo ha escuchado, pero permítame decírselo una vez más de esta manera. No es Jesucristo y algo más. No es Jesucristo y el aceite. No es Jesucristo y el apóstol. No es Jesucristo y la profeta o el cuadro profético. No, es Jesucristo y ya, y no más. Porque por Él fueron creadas todas las cosas y en Él subsisten. Y el Señor dice que a quien constituyó heredero de todo, Jesucristo nuestro Señor. Leíamos también anoche en Juan capítulo 1, versículo 1, como Jesucristo nuestro Señor es el verbo, es la palabra, y que nos está hablando el Señor hoy en día, año 2020, nos está hablando el Señor, nos está hablando Dios acerca de, a través de Jesucristo nuestro Señor. Nos está hablando hoy en día, en la actualidad, nuestro Padre Celestial a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, que el Señor Jesús sea suficiente para usted y para mí. Y me parece supremamente importante que tengamos en cuenta el modelo de Jesús y que siempre que hagamos algo, nuestro modelo y nuestro estándar sea Jesucristo, mi Señor, que a través de la palabra podemos descubrirlo, podemos conocerlo, podemos entenderlo. Entonces, que mi medida no sea alguna persona, sino Jesús. Amén. Déjeme le recuerdo esto. Ahora vamos a 1 Timoteo capítulo número 6, versículo 3. Escúchelo, léalo. Primera carta a Timoteo capítulo 6, versículo 3. Búsquelo por favor, no se lo vaya a perder. 1 Timoteo 6, 3. Está ahí cerquita, atrasito. Y la palabra del Señor nos dice, escúchelo. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, espere un momentico antes de seguir. Escuche lo que dice y está describiendo la palabra. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma. ¿Qué es conformarse? Póngale atención. ¿Qué es conformarse? Conformarse, pues nosotros lo relacionamos con resignarse, ¿verdad? En sí la palabra conformarse es tomar la forma de, eso es, ¿sí? Algo conforme, o sea, que se amolda a algo, ¿sí? Eso es, que se amolda, que toma la forma de algo. Eso es conformarse. Y el Señor está diciendo, si alguno enseña otra cosa y no se conforma, o sea, no se apega, no toma él mismo, no toma la forma de la palabra de Dios, sino que enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí oye? No son las palabras de mi pastor favorito, no son las palabras de mi profeta, de mi apóstol. No, son las palabras de mi Señor Jesucristo. Ok, si tu apóstol y tu profeta, tu pastor, predica la palabra del Señor,
excelente, pero tú te estás apegando a la palabra del Señor, no a las palabras de tu pastor. Esa debe ser. Si alguno enseña otra cosa y no se amolda, no se conforma a las palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. ¿Cuál es la doctrina que es conforme a la piedad? La doctrina que va de acuerdo a la santidad que Jesucristo nuestro Señor nos enseñó y nos mostró. Mire, una de las pruebas indubitables de que la Biblia fue inspirada por Dios es que si un hombre la hubiera escrito, no hubiera escrito ni hubiera enseñado un estándar moral tan alto, porque ningún ser humano podría en sus capacidades enseñar, mostrar o vivir o decir o imaginarse o desear mejor un estándar moral tan alto. Eso es una de las grandiosas y maravillosas pruebas de que la Biblia es inspirada por Dios. Un ser humano no escribiría cosas tales como las que están consignadas en los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio según San Mateo. Es una moral que excede nuestra moral. Es una moral que excede el entendimiento del ser humano, o no el entendimiento, como la capacidad del ser humano natural. Si la Biblia fuese inspirada por seres humanos, pues se acomodaría a nosotros, ¿no? O sea, se amoldaría, diría, pues perdona a tu hermano, pero cuando ya te sientas como cansado, que ya hayas perdonado mucho, entonces pues no lo perdones. Al que quiera venir a ponerte a pleito, pues entonces no te dejes. Sé manso, pero no menso. Diría la Biblia, ¿no? Lo diría. Si fuera un hombre el que hubiera inspirado este sagrado libro. Pero no, es Dios. Ha sido el Espíritu Santo, lo dice Timoteo también. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y fueron inspirados los santos hombres de Dios para escribir lo que dice la palabra. Entonces yo por eso no puedo dejar de ver la palabra, escúchenlo. Yo no puedo dejar de mirar la palabra, yo no puedo dejar de mirar la Biblia. Y ayer se lo decía y le pido que me soporte, que se lo repita una vez más. Hay muchos que escuchan una prédica como estas y dicen, de Bethesda tenía que ser. Son demasiado fundamentalistas, son demasiado conservadores. No, modernicémonos. Y resulta que el modernismo al que se refieren muchos es a que no, pues la Biblia tampoco es que tengamos que solamente encerrarnos en la Biblia. No, hay otros libros, hay otros escritos del fulano, del aquel, del pastor, del apóstol. Esos también enseñan cosas muy buenas y chéveres. Pero ¿sabe cuál es el riesgo? ¿Sabe cuál es el peligro? Que podemos tal vez bajar nuestras defensas espirituales, nuestras defensas morales como cristianos, y ponernos a leer un libro porque nos parece muy bueno y porque el autor nos parece muy confiable, y tal vez empiecen a enseñarnos doctrinas de hombres, y tal vez empiecen a enseñarnos un montón de costumbres, dogmas y cosas que no están en la Biblia. ¿Cómo cree usted, mi hermano y mi hermana, que aprendimos tanta cosa rara? Hace años, décadas atrás. ¿Cómo cree que si usted y yo aprendimos tanta cosa rara? Tanta maña, como dicen los abuelos. ¿Cómo cree que lo aprendimos? Porque dejábamos de mirar la Biblia. Porque sencillamente escuchábamos y comíamos así, pasábamos entero lo que nos decían y lo que nos enseñaban. Y nos enseñaban muchas cosas. Nos enseñaban muchas doctrinas que no están correctas, que no son de Dios. Nos enseñaban a aborrecer a nuestra familia que no era cristiana. Nos enseñaban a tener que dejar de honrar a los padres, a nuestros padres, que porque eran inconversos. Nos enseñaban así. Y nos decían cosas tales como: su dinero es santo, su dinero es consagrado a Dios,
Y si usted le ayuda a su papá, a su mamá o a sus hermanos, a su familia, si usted le ayuda, usted está haciendo algo indebido, porque ese dinero santo que está en sus manos, que Dios le dio, pasa a las manos de sus familiares o su papá y su mamá inconversos, y ellos con esa plata van a comprar veladoras para la virgencita, y van a comprarse una cerveza, y van a comprarse esto, lo otro, se van a ir a hacer lo malo. Entonces no puede usted ayudarle a su familia. Escúcheme, a mí me enseñaron, a nosotros la familia nos enseñaron así. Así nos dijeron. Y por no irnos a la Biblia, sino creer así de primerazo lo que nos dijeron, pues hermanos, nos metimos en unas impresionantes. Y le digo que dejamos de ver la palabra porque el mismo Señor Jesucristo les dijo eso. Exactamente, es precisamente eso se lo dijo a los fariseos. Y les dijo: oíganme, ustedes son hipócritas, ustedes son unos degenerados, hombre. Ustedes, como dicen, invalidan el mandamiento de Dios y lo reemplazan por sus tradiciones, por sus argumentos. Y entonces dicen: ya no puedo honrar a mi papá y a mi mamá, porque todo lo que tengo es corbán. Todo lo que tengo es consagrado a Dios. Entonces, lo siento papá, lo siento mamá, puedes estar pasando muchas necesidades, pero no te puedo ayudar. Y Jesús les decía: hipócritas, bien invalidan ustedes el mandamiento de Dios y ponen sus tradiciones por encima. Mire, exactamente de eso habla la Biblia y le habló Jesús a los fariseos. ¿Y sabe qué hacíamos nosotros? Comíamos el cuento, creíamos, hermano, y nos metíamos en unas desgracias. Porque Dios no nos mandó a eso. No fue Dios el que nos mandó a eso, fue el hombre, fueron las personas. Y como no revisábamos la palabra, entonces comíamos entero. Y entonces empezábamos a echarnos de enemigo a toda la familia. Ponle cuidado. Nos echamos de enemigo a toda la familia. Ay, que papá, mamá nos decían: ayúdenos, ayúdenme, mire, hijo, no tengo esto, no, mamá, no, yo no le puedo dar a usted porque usted todo se lo gasta en veladorcitas, para la virgencita, para no sé qué. Usted no, ay, nos echamos de enemigo a la familia. ¿Y sabe qué decíamos después? Después nos hacíamos los héroes y decíamos: qué duro me ha tocado a mí. Mire, mi familia me escarnece. Ya bien la Biblia lo dice: nuestros enemigos serán los de nuestra propia casa. Duro, hermano, tremendo el precio del evangelio. Mentira, mentira, nos estábamos ganando nosotros mismos eso. Nosotros mismos estábamos comprando los enemigos por no ponerle cuidado a la Biblia, por ignorar la palabra. Y es que nos viene pasando por décadas y décadas. Escúcheme, mi hermano, nos viene pasando por años y años y años que ignoramos y dejamos de mirar la bendita palabra de Dios. Y por eso viene el enemigo y nos engaña y nos saca por ahí con ideas humanas, con ideas contrarias a la palabra de Dios. Y luego terminamos por allá en maldición, perdidos, llenos de escasez y de cosas feas. Y entonces, pero mire, qué tremendo, yo sigo a Dios, yo le sirvo al Señor y mire cómo me va de mal. No, perdón, es que hace rato nos apartamos del Señor. Es que hace rato nos apartamos de la palabra y ni cuenta nos dimos. Por no mirar, por no estar pendiente de la Biblia. Mire lo que dice segunda de Pedro 1:19, búsquelo, por favor, segunda de Pedro 1:19. Y la preciosa palabra del Señor nos dice, segunda de Pedro 1:19, escuche, la palabra profética más segura, la tenemos, dice la Biblia, la tenemos. Usted no tiene que ir a que nadie se la dé. Vengo porque van a soltar una palabra profética. Pues aquí la Biblia me está diciendo que nosotros ya la tenemos. Tenemos también la palabra profética más segura, la más segura de todas. Escuche, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro. ¿Qué nos está diciendo Dios esta noche? No deje de mirar la Biblia. No deje de revisar todo lo que le enseñan por la Biblia. No la deje de mirar, no la pierda de vista. No pierda de vista el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. No lo pierda de vista.
Y dice la palabra del Señor que hacemos bien, que más nos conviene, que más nos vale no perder de vista la palabra de Dios como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. O no dice la palabra misma que la Biblia, la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies, ¿sí o no? Y lumbrera mi camino. Ok, si perdemos de vista la Biblia, se nos oscurece el camino y cualquier camino nos sirve y al hueco vamos a dar. Pero si ponemos atención, imagínese una antorcha encendida, imagínese una linterna, bueno, quedémonos en los tiempos aquellos, en la antorcha, imagínese un lugar totalmente oscuro, en el campo tal vez, totalmente oscuro, y prenden una antorcha. ¿Qué es lo que más se ve? Pues la antorcha, ¿sí o no? Entonces dice el Señor, hacemos bien. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien. Nos conviene y más nos vale estar atentos a ella como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Que sea lo que más llame nuestra atención. Que sea lo que capte mi atención, la palabra de Dios. Pero fácilmente la iglesia contemporánea nos dejamos o me saco de ahí, nos sacamos de ahí, pero se deja la iglesia contemporánea, se deja fascinar por cosas muy superficiales, por fantasías y por cosas efímeras. Se dejan fascinar, y les llama la atención, la palabra, ¿cómo así? El chicle profético, entonces tengo que masticarlo 7 veces y va a llegar la prosperidad, aleluya, para allá voy, y se llena y se hacen la plata los que venden el chicle profético. Y es más fácil que capte la atención de la iglesia contemporánea una locura de esas, a veces, que la palabra de Dios. Es a eso lo que tenemos que ponerle atención, porque nos fascina mucho aquellos atajos que nos pintan, aquellas cosas que nos la pintan fácil. Entonces 3 pasos, entre menos pasos mejor, ¿no? 7 pasos antes eran 10, luego 7 pasos para la prosperidad, luego 5 y ahora ya son 3 pasos para vivir una vida próspera, o 3 pasos para ser el ministro superungido, para recibir la unción profética. Y entonces eso nos llama mucho la atención y nos cautiva, pero no nos fijamos entonces si es conforme a la palabra de Dios. Pero ¿qué tal si más bien nos dejamos fascinar por la palabra? ¿Qué tal si más bien nos dejamos no fascinar por el entendimiento y conocimiento humano de alguien, y más bien nos dejamos fascinar por la inteligencia del sabio de los sabios, de nuestro Dios, que dejó consignado aquí en la palabra? Porque si no dejamos de mirar la palabra de Dios, porque si no dejamos de observar la Biblia, el Señor dice que nos va a ir bien. A la cual hacéis bien, o sea, a ustedes les conviene. A mí me conviene como iglesia, como hijo de Dios, me conviene estar atento a la palabra, o sea, así, léelo, atento, perplejo a la palabra de Dios como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Hace bien. Usted y yo hacemos bien al no perder de vista la palabra. Y no es que nos volvamos complicados, no. Es que nos volvemos más bien bíblicos. Sí. Más bien nos volvemos bíblicos. Más bien nos volvemos como temerosos de Dios y respetuosos de su palabra. Sí, diría yo. Para muchos es volverse complicado. Esos de Bethesda, esos son un complique, hermano. No, eso todo es un complique. Que vamos a hacer esto, que no, que porque no se puede, y que vamos a hacer lo otro, no, que porque la ley dice esto, que venga, acompáñeme y entonces hagamos esto, o venga, mónteseme a mi moto. Y entonces ya todas ahora están preguntando si tengo los papeles al día o no tengo los papeles. Esos de Bethesda. No, mire, es que no son los de Bethesda. O al menos no debería ser los de Bethesda. Los cristianos deberíamos temer y
respetar la palabra del Señor. No es que seamos complicados, no es que les enseñemos a ustedes a ser complicados, no, es que la Biblia nos enseña a ser minuciosos. ¿O acaso la Biblia no dice: seréis vosotros perfectos como mi Padre que está en los cielos es perfecto? ¿Acaso no dice eso? Claro que sí. ¿Y a qué se refiere la perfección? ¿A qué se refiere? La perfección se refiere a ser uno minucioso. La perfección se refiere a ser uno exacto. La perfección se refiere a ser uno detallista. Sí. Entonces, decimos, por ejemplo, mire, el aceite de la unción en el Nuevo Testamento se usa solamente en la Biblia. En el Nuevo Testamento la menciona para los enfermos, no más. Pero entonces no, pero si ve, ¿cómo así? No, yo necesito mi aceitico. Y cargan el aceitico ahí en el bolsillo. Y eso lo hablábamos hace unas semanas atrás, hablando de una fe prohibida. Y cómo mucho cristiano entonces cambió la bolsita verde llena de porquerías para la buena suerte. Y entonces ya carga ese el frasquito pequeñito de aceite en el bolsillo. Y no sabe que está creyendo en amuletos, está creyendo en cosas. Pero entonces, si no le ponemos atención a la palabra, a eso le suena a alguien: no, pero tanto complique, no, echémosle aceite a todo. Y yo recuerdo cómo usábamos el aceite y cómo nos enseñaron a usarlo. ¿Y sabe qué? ¿A qué conclusión llegaba yo? Yo he concluido que cambiamos el agua bendita por el aceite. ¿Sí o no? Sí, seguro. ¿Qué hacía el sacerdote con el agua bendita? Hizo chin, chin, chin y chispeaba a todo el mundo, ¿sí o no? ¿Qué nos enseñaron a nosotros a hacer? Eso hasta con sprays. Desde aquí, eso, un reguero, la ropa se dañaba. Ay, no, pero el aceitico, aleluya. No, no es el aceite de Dios, es el Espíritu Santo. Amén. Seamos bíblicos. La Biblia a mí no me dice que yo tenga que mantener mantecoso, aceitoso todos los días para poder tener el Espíritu Santo. Eso no dice la Biblia. La Biblia habla de aceite en el Nuevo Testamento para los enfermos. Ay, sí dice: llame a los ancianos de la iglesia si alguno está enfermo y ungiéndole con aceite oren por él para que sea sanado. Eso dice la Biblia. En el Antiguo Testamento sí había aceite por todo lado porque era la tipología del Espíritu Santo. Pues le tengo una noticia, le cuento: el Espíritu Santo vive en usted. Ahora la tipología del aceite vive en persona. El Espíritu Santo de Dios vive en usted y vive en mí. Somos templo, dice la Biblia. Templo, morada, se vino a vivir en mí el Espíritu Santo de Dios. Ya no necesita el aceite porque era tipología del Espíritu Santo. Ahora el Espíritu Santo está en mí. ¿Qué aceite? No, ya. Pero entonces a la gente, a veces al cristiano le truena eso en los oídos. Ay, pero es que tampoco, déjeme mi aceitico. No, espere, se te está desviando la fe. Espérate, se te está yendo la fe para otro lado. No, es Cristo y nadie más. Es Cristo y nada más. Hacemos bien. No, la palabra de Dios no nos critica al ser minuciosos, viviendo la Biblia y poniéndola en práctica y haciéndola tal cual como está escrita. La Biblia no nos critica eso, más bien nos aconseja hacerlo y nos dice: más bien, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Hacemos bien. Nos aprovecha porque sabe, si no lo hacemos, pasa lo que estábamos leyendo en Timoteo. Vaya a 1 Timoteo, por favor, vuelva ahí. 1 Timoteo capítulo 6, versículo número 3. Ahí lo leímos. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma, no se amolda a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, no a la doctrina del hombre, no a la doctrina de una misión, no a la doctrina de un apóstol, no a la doctrina de una cobertura, no, a la doctrina de Dios, a las palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ve cómo Jesús es el centro? ¿Ve cómo Jesús es nuestra antorcha que alumbra en medio de la oscuridad? Déjela ir, piérdala de vista y nos perdemos. Nos quedamos en la oscuridad. Dice que si alguien enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, ¿qué pasa? Versículo 4. Está envanecido. Oiga,
Nos ponemos a enseñar otras cosas que no están conforme a la Biblia y el Señor dice, se envaneció, mano. O sea, te envaneciste, te estás creyendo más de la cuenta. Estás creyendo con autoridad de salirte de la Biblia, de enseñar nuevas doctrinas, de legislar nuevos decretos y nuevas leyes, cuando ya la Biblia tiene decretado todo. Está envanecido. Dice, nada sabe. ¿Quiénes son los que se salen de la Biblia? Los que dicen saber mucho, ¿sí o no? No, es que yo soy teólogo. Es que yo tengo no sé cuántos semestres de griego y no sé cuántos otros semestres de hebreo, y hasta inglés hablo, y tengo un doctorado, magister, y no sé qué otras cosas en teología. Pero si te sales de la Biblia, eso no te sirvió de nada. La letra te mató. Pero si eso te sirve para pegarte más a la Biblia, para entenderla mejor y abrazarla y jamás apartarte de ella, oh, wow, maravilloso. Pero sí, todos esos estudios y conocimientos te sirven, pero para apartarte de la Biblia, para pensar que tú sabes muchísimo y que por todo lo que sabes, entonces no te puedes conformar a la Biblia, sino que tienes que enseñar otras cosas y tener nuevas revelaciones por tu gran sabiduría, pues estás envanecido. Pues el orgullo se te subió a la cabeza y nada sabe, dice el Señor. Dice la Biblia, ahí está, mire. Nada sabe y delira. Como cuando la fiebre se le sube a la cabeza, como decían mis abuelos, decían así, que cuando le daba fiebre a un niño, sobre todo a uno de niños le daba fiebre y se le ponían los pies fríos y la cabeza caliente, y uno empezaba a delirar. Sí, ¿qué era delirar? Empezaba a decir cosas incoherentes, eso es. Yo recuerdo, a mí una vez me dio, y uno empieza a decir cosas sin sentido, hermano, sin sentido, incoherentes. Y eso es lo que está diciendo la Biblia. El que hace esto, el que se sale de la Biblia y no se amolda, no, que quiere más bien amoldar la palabra a él, no él a la palabra, o tal vez salirse de la Biblia, está envanecido, nada sabe y delira, habla incoherencias, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras. ¿Qué es lo que la gente hoy en día que se sale de la Biblia quiere lograr? Analicémoslo, por favor. ¿Qué es lo que las personas que se salen de la Biblia y que quieren enseñar nuevas doctrinas, nuevos evangelios que no van conforme a la palabra, qué es lo que buscan? Lo que buscan es precisamente eso. Lo que buscan es tener la razón ellos. Lo que buscan es ser respetados y ser reconocidos ellos, tratando de llenar un vacío de aceptación y de reconocimiento que tienen en su alma. Y lo que buscan es eso, mire, deliran acerca de cuestiones y contiendas de palabras, eso es. En eso se basan las cosas que se salen de la Biblia. Cuando alguien se inventa algo que no está conforme a la palabra de Dios, se ve en la obligación de defenderlo a capa y espada. Se ve en la obligación de defenderlo, y entonces aquellos que predican de que esto es así, o aquellos que dicen que es solamente Jesús, que el Padre no existe y el Espíritu Santo tampoco, que es solamente Jesús, pues se centran todas sus predicaciones y centran todo su esfuerzo y su tiempo en comprobar dicha doctrina. Y entonces no se le enseña a la gente a vivir el reino de Dios en todo su esplendor, en todas las áreas de su vida, ser buenos ciudadanos, buenos esposos. No. Todo se centra en ello, en eso. En eso se distinguen las falsas doctrinas. Todos sus esfuerzos se empeñan en demostrar que tienen la razón. Mire, cuestiones y contiendas de palabras, en eso se basa. No podemos prestarnos para eso, mi hermano. Mire, la verdad de Dios es la verdad absoluta y punto. Y ella sola se demuestra y se defiende. ¿Sí? ¿Sabe por qué se lo digo? Porque es que a veces nos prestamos mucho para debatir y para contender y para cosas, sobre todo en las redes sociales. Mire, aún las personas que no conocen de Dios se burlan de los cristianitos, dicen ellos. Se burlan de ellos. Porque entonces se meten a un grupo de cristianos, ¿sí? A un grupo que supuestamente son todos cristianos, y entonces dicen algo que sabe que pone de pelos a todos los cristianos, y dicen que la Virgen no sé qué cosa.
Y entonces se torean los cristianos a decirle, te reprendo. Pero mire, hizo un poco de comentarios. Mire, cuando es la verdad de Dios resplandece porque resplandece. No hay necesidad nosotros de a la fuerza querer defenderla, no. Hable la verdad, enséñela. ¿No le creen? ¿No entienden? Listo, Dios hace la obra. Pero la verdad de Dios hizo el universo. La Biblia dice el cielo y la tierra van a pasar, pero las palabras que el Señor nos ha hablado no pasarán y se van a cumplir hasta la última. Eso dice la Biblia. Entonces a veces nos azaramos mucho. No, tenga paz. Si usted está predicando la Biblia, si está predicando la verdad, usted no tiene que demostrarle nada a nadie. Usted no tiene que demostrar que tiene la razón, no, porque no es usted el que está predicando de usted, ni se está inventando nada. La Biblia lo dice. Entonces, si usted predica la Biblia y alguien viene a contradecirle, no se azare, no se preocupe, no se sulfure. Si usted predica la Biblia, pues muéstrele la Biblia. Pero si usted se está saliendo de la Biblia, ahí sí, azárese, preocúpese. Claro, porque la única verdad absoluta en este universo se llama la bendita palabra de Dios. Esa es la única verdad absoluta, no más. Y aquellos que se salen de ella están envanecidos, nada sabe, deliran acerca de cuestiones y contiendas de palabra, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Mire, estos dos versículos, el 4 y el 5, son una radiografía exacta de lo que está viviendo, de lo que estamos viendo hoy en día. Una radiografía, pero precisa, ni mandada a hacer, mejor dicho. Eso es lo que hoy en día estamos viendo. Gente defendiendo doctrinas de hombres. Gente viendo en la Biblia que lo que se enseñó estaba errado, pero por el orgullo de no dar el brazo a torcer, de no reconocer que se equivocó, que enseñó cosas erradas, entonces no, y se aferran a eso, y dicen que no. Cuestiones y contiendas de palabras. Y el que se inventa las cosas, pues peor. ¿Cómo sacar a un Dios trino? ¿Cómo sacar a un Jesucristo, a un Padre, a un Espíritu Santo de la Biblia? ¿Cómo lo sacamos? Se nos va la vida tratando de defender eso. Y al final la Biblia se cumple y la Biblia es real y la Biblia es verdad. ¿Cómo sacar que el Señor diseñó desde el principio un hombre para una mujer y lo que Dios unió no lo separa el hombre? ¿Y cómo la palabra del Señor nos enseña y nos dice que Dios hizo una para uno y punto? Y se nos va la vida defendiendo o queriendo defender algo que no está en la Biblia. Que no, que el recasamiento, que no, que sí, que Dios me quiere ver feliz. Se nos va la vida, hermano, y al final perdemos el rumbo. No podemos perder de vista la palabra del Señor. No podemos permitir que nos envanezcamos. No podemos permitir que deliremos, hermano, en cosas que no están en la palabra de Dios, que al final se convierten en contiendas de palabras, disputas necias, o sea, cosas sin sentido, de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy en día? Bueno, una cosa horrorosa, de gente que se hace llamar de Dios, pero que están detrás de sus propios beneficios, están detrás de su propio provecho, están detrás de sus propias ganancias, están detrás de su propio orgullo, de llenar su propio ego. En eso están. Y el Señor dice que toman la piedad. O sea, ¿qué es la piedad? La santidad, lo correcto, lo consagrado, lo bueno de Dios. Toman la piedad como fuente de ganancia. O sea, ellos dicen, es que yo soy piadoso, es que yo sí soy santo. Vengan para acá, pero nomás por amasar y tráigame la platica aquí para mí. Y créanme a mí, convénzame a mí y créanme solamente a mí, yo los convenzo. Toman la piedad como fuente de ganancia. Dios no nos llamó a eso, Dios nos llamó a ser santos porque Dios es santo, pero para que vivamos para Él y para que nos vamos con Cristo. Para eso nos llamó el Señor a ser santos. Y termina diciendo el Señor, apártate de los tales. Apártate de los tales, de aquellas personas corruptos de entendimiento,
y privados de la verdad de Dios, apartémonos de ellos. ¿Qué hacemos, hermano? Sabiendo que alguien está engañado, no quiere entender. ¿Qué hacemos ahí? Aceptándole las conversas, aceptándole que nos mande y nos mande cosas. No, hermano, no. Mire que ese proceso lo vivimos la familia antes de reconocer bueno, que la iglesia tradicional estaba errada. Ese proceso lo vivió mi cuñado. Bueno, lo vivimos todos en la familia. Y queríamos a toda costa encontrar alguna manera donde la Biblia dijera que nos podíamos quedar ahí en la iglesia tradicional, y lo buscamos, hermano, de verdad lo buscamos, porque empezamos a entender que la Biblia era la importante, que la Biblia era la que contenía la verdad, y por eso empezamos a escudriñarla. Y queríamos por todo lado encontrar donde nos dijeran: ahí están bien, tranquilos, no se afanen, no se muevan. Y no encontrábamos por ningún lado. Y leíamos libros, 55 respuestas a los protestantes. Y eso, yo digo, perdóneme, libros como esos son un irrespeto a la gente. Porque nos pusimos a leerlos y sí, tienen un montón de argumentos tremendos para defender la religión tradicional. Pero si usted se pone a leer las citas bíblicas que dan ahí, unas no existen y otras no tienen nada que ver con lo que están hablando. Por eso le digo, eso es una falta de respeto. Y nosotros nos leíamos libros como esos y por todo lado le buscábamos y queríamos, pero al final nos tocó reconocer, nos tocó rendirnos. Y nos tocó decir: Señor, nos rendimos, usted tiene la verdad, punto. No hay religión en este mundo que tenga la verdad. Usted tiene la verdad, Señor. Y empezamos a conocer de Dios y empezamos a aprender de Dios y nos humillamos delante del Señor. Eso es dar el brazo a torcer, humillarse ante la palabra de Dios. Vuelva entonces a Hebreos, donde iniciamos. Hebreos capítulo número 1, versículo 1. Dice la palabra de Dios: el cual, siendo el resplandor de su gloria, está hablando de mi Señor Jesucristo. Escúchelo. El cual viene diciendo en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, o sea, Jesucristo es el resplandor, es la manifestación de la gloria del Padre. Él manifestó, Él mostró la gloria del Padre, eso quiere decir, y la imagen misma de su sustancia. Por eso Jesús le decía a sus discípulos, algún discípulo por ahí le dijo: muéstranos al Padre. Y Jesús le dijo: tanto tiempo he estado con ustedes y no me conocen. Si me conocéis a mí, habéis conocido al Padre. Si me veis a mí, habéis visto al Padre. Eso es la imagen misma de su sustancia. Jesucristo es en el Padre y el Padre es en Jesucristo. Y todo lo que la Biblia registró de nuestro Señor Jesucristo fue el Padre mostrándonos a través de Él, hablándonos a través de Él lo que estamos diciendo, hablándonos y mostrándonos y diciéndonos todas las cosas, porque Jesucristo es la imagen misma de su sustancia, de todo lo que es Dios. Se mostró y se manifestó física y tangiblemente aquí en la tierra, nosotros los hombres, a través de Jesucristo nuestro Señor. Eso es. Y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas. Jesucristo sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Él nos liberó, Él primero hizo su obra, lo que dice ahí, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. Él vino, hizo su obra, se presentó santo, sin mancha, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Se ofreció a sí mismo, resucitó al tercer día y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Jesucristo exaltado para siempre, cabeza de todo principado y de toda potestad. Por eso Él tiene que estar en el centro, en el medio, y ahí donde tiene que estar en nuestras vidas. Por eso nadie le puede quitar el lugar a Jesús. Es que definitivamente no tiene sentido darle el lugar de preeminencia en nuestras vidas, darle el lugar de importancia, el primer lugar de importancia en nuestras vidas a un hombre, a una persona o a una doctrina.
No tiene sentido. Porque ¿quién fue el que pagó por nuestros pecados? ¿Quién fue el que vino y se arriesgó 33 años en esta tierra a vivir como nosotros, como ser humano? Y digo se arriesgó porque cada día que pasaba, cada día que vivía Jesús en esta tierra era un riesgo, porque si Jesús hubiese pecado, entonces no nos hubiera podido salvar. Y el Hijo de Dios hubiera pasado a ser parte de los pecadores que necesitaban ser salvados. Sí, eso es de esa manera. Y vino y se arriesgó a vivir esos 33 años aquí en la tierra. ¿Para qué? No, pues para dejarnos ejemplo. Pues para mostrarnos tangiblemente con sus propios hechos, con su propio ejemplo, el camino y la conducta que Él quiere que nosotros tenemos. Entonces, ¿a quién más vamos a poner en el centro de nuestras vidas? ¿A quién más le vamos a dar el primer lugar en nuestras vidas sino a Jesús? ¿Sí o no? ¿A quién más? A donde no te enseñen a darle el primer lugar a Jesús, ahí no debes estar. A donde no te lleven, a donde no te animen a que el centro de tu vida la tenga Jesucristo, el Señor, y en su palabra, no debes estar ahí. Porque si te dicen que tienes que prestar atención a las enseñanzas de aquel, o que tienes que prestar atención a lo que dice aquella, o a tal cosa, o algún objeto, o alguna cosa tangible, nos están desviando de la fe. No puede ser. No puede ser. Y dice la Biblia que Él, después de purificar nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad, o sea, de nuestro Dios, en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y aquí el Señor empieza a tocar un punto supremamente clave y supremamente importante. Y lo habla y lo compara con respecto a los ángeles. Y le dice, mire, los ángeles son seres creados. Y cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, aún los ángeles venían y le servían a Jesús. ¿Lo recuerda? Mateo 4, en la tentación de Jesús, Jesús resistió a Satanás. En la tentación lo resistió con la palabra. Y dice la Biblia que Satanás huyó de él y vinieron ángeles y le servían. La Biblia dice que para eso son los ángeles, que los ángeles son espíritus ministradores que están a nuestro servicio. No es para que los adoremos, mucho menos van a ser mayor que Jesús nuestro Señor, por supuesto que no. Pero la Biblia aquí nos lo está dejando claro y escúcheme, yo estoy seguro que nada en la Biblia está puesto por casualidad. Yo creo que todo en la Biblia está puesto tan exacto y tan perfecto que esto tiene una connotación supremamente importante que, como dice Pedro, más nos vale ponerle atención. Porque no faltan aquellas doctrinas que nos quieren apartar de la fe en Jesús y en su palabra y decirnos, no, es que los ángeles, no, es que, sí. Yo le he contado, yo le he dicho, he escuchado y he visto videos de supuestas profetas y supuestos profetas que dicen, compre el arte profético. Son cuadros pintados por ella misma. Y entonces dicen es que cuando tú compras este cuadro y lo pones en tu casa, entonces de ese cuadro empiezan a salir ángeles que cuidan tu casa. Ah, caramba, o sea, ya no es Dios, es el bendito cuadro ese y son los ángeles. ¿Sí pilla? Están pero perdidos, hermano. Claro, o sea, ya Jesús no aparece por ahí en la historia. Ya Jesús no se ve. ¿Y Jesús qué? No, ya es de los cristianos anticuados hablar de Jesús. No, ya ahorita se habla desde de los decretos y del arte profético y de la palabra profética y de las chanclas proféticas y de todo lo profético. Eso es lo moderno y lo in. Perdóneme, pero si lo profético es Cristo y está en Cristo y se ajusta a la palabra, amén. Claro que sí. Pero si eso profético me va a sacar de la fe en Cristo Jesús y su palabra, eso no está bien, no es de Dios, lo desecho. Deseo de verdad que de todo corazón que usted lo esté entendiendo hoy. Nada que nos saque de la fe en Cristo Jesús es bueno, no es bueno. No es bueno, no es correcto, no está bien.
que entonces el aceitico, eso fue un tiempo, hace unos años atrás, de un mover de engaño impresionante. Y después de ofrecer el arte profético que decía que entonces el cuadrito venía cargado de ángeles y le cuidaban la casa, no, es una hechicería horrible, hermano. Entonces después de eso mostraban los aceiticos, también proféticos, ¿no? Porque todo es profético. Los aceiticos de varios colores, que aceite de oliva de varios colores, que para que unja su casa, que si usted necesita entonces prosperidad, lo que está necesitando es prosperidad, abundancia, entonces que unja su casa con el aceite de color verde, que eso es prosperidad. Más brujos, hermano, ¿para dónde? Más hechiceros, ¿para dónde, por Dios? Y no, son los padres supuestamente de lo apostólico y profético actual. No, no está bien. Yo le he dicho, los apóstoles y los profetas están activos, existen. Está el ministerio profético activo actualmente, el ministerio apostólico también. Pero el movimiento apostólico y profético erróneo que nos aparta de la fe en Jesús y su palabra, eso no está bien, eso no es correcto. Es sencillo. Lo que me saque de la Biblia está envanecido, nada sabe. Deliran. Yo creo que es claro. Yo creo que es claro. Yo creo que no es tan difícil entenderlo. Yo creo que es fácil entenderlo. Lo que no se ajuste a la Biblia, pues es malo. Proviene de gente corrupta de entendimiento, privados de la verdad, ya no entienden la verdad, se envanecieron tanto que ya no entienden la verdad, como decidieron no tener en cuenta a Dios, como decidieron creer a la mentira, entonces Dios, como decidieron no creer a la verdad, dice la Biblia, entonces Dios manda un espíritu, un poder engañoso para que ya no crean a la verdad, sino que crean a la mentira. ¡Qué terrible! Pero por eso, mi hermano, volvemos a lo que empezamos hablando hoy, porque perdemos de vista la Biblia, porque dejamos de mirar la Biblia y nos confiamos al apóstol, al profeta, al pastor, al maestro. No dejemos de mirar la Biblia, no la dejemos de mirar, la dejamos de mirar como la antorcha que alumbra en lugar oscuro y nos perdemos. Y cuando menos pensemos, mi hermano, tal vez si nuestro corazón está duro, envanecido, mi hermano, y para el infierno y ni cuenta nos daremos. ¿Qué tal? ¡Qué horror! Eso es lo que dice Timoteo, recuérdelo. Los que enseñan otra cosa y no se conforman a las palabras de nuestro Señor. Es que es suficiente, escúchenlo. Es suficiente Jesucristo. Son suficientes sus palabras. La Biblia es suficiente para mí. Porque si no es suficiente, entonces la Biblia dice que estoy envanecido, que nada sé, que deliro acerca de cuestiones necias de gente corrupta de entendimiento y privados de la libertad. Eso dice la Biblia. Entonces, no perdamos de vista la palabra. Ajustémonos a ella. No le parezca excesivo, no le parezca exagerado, extremista, ajustarse a lo que dice la palabra. Y entonces vamos a leer la Biblia y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No, pues echémonos la bendición, hermano. Sí, son tradiciones y arde y duele cuando nos las dicen, ¿sí o no? Porque es que así nos enseñaron, a mí me enseñaron así. Pero eso viene de la religión tradicional. Y entonces nos arde más cuando por la Biblia nos dicen eso no está bien, no lo haga así, eso es de la tradición. Eso es como para que usted se persigne, hermano. No, la Biblia en ningún lado dice háganlo todo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No, eso es para cuando nos vamos a bautizar. Bautizados en el nombre del Padre, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es bíblico. Pero cuando la Biblia dice haced todas las cosas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor y hacedlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eso sí dice la Biblia. Todo lo que haga, hágalo en el nombre de Jesús. Bueno, ¿usted quiere decir en el nombre de quién va a leer la Biblia? Pues dígalo en el nombre de Jesús, si lo quiere decir. Pero entonces nos duele y nos arde y nos enojamos. Pero es que la Biblia lo dice. La Biblia sí dice eso. Y son pequeños detalles que, le repito, alguien dirá, pero esta gente sí es complicada, mano. No, llevamos una vida cristiana. No, espere. El Señor nos habla de perfección. Y perfección son cosas pequeñas, minuciosas, mandamientos muy pequeños, justicia, esos son. Entonces si la Biblia dice apeguémonos a ella, porque bien hacemos estando pendientes de ella, porque bien hacemos si no la perdemos de vista, dice la misma palabra del Señor.
Entonces, no la perdamos de vista.